¿Dónde tuvo su origen el cántaro también? El cántaro tuvo su origen en las urnas funerarias, de acuerdo a una misión especial que me dio el profesor Carlos Cusinera Escala, como iteño. Me llamó en la Casa de la Independencia y me mostró los vestigios de las urnas funerarias y me dijo, cuénteme, ¿qué es esto? Vengo, pea, me puse, va, pea. La urna funeraria y cuál que te invitaban de iteño. Se la camusimba, bueno, entonces, a escasez, esa lo pipa, eva. A cambucio, ya, po, un niño tuve veniendo y pues fuera. En la papea, escuela, oye, po, pe cambuci, pe, ñen, una escuela. Pe anda el cuy, lo uso, escuela ahí, orero, niño tuve, pe. Ay, ya, yura, escuela, co, agua y 20. Pepe mañana iba a Teo, ¿cuál es la camucita de mañana? ¿A cuál ya yura pea en vez? Vamos mañana iba a Teo, pues a cuál una pojete o cotela. Porque han atopado hoy esa hora a escuela o a opes. Opera a escuela la icangüe, na isarambí, van ahí, ocultaban a Pepe, a icactula na isarambí, ando carvija se la pe cambucito venía, porque nunca no tiene exterior, no hay en la icangüe por la computadora. Acuerdo o volviar la tupame o yo iba a dejar la segunda venida del Señor. Acuerdo saqué tupa. Para ellos era el único universal Señor, Rey del cielo y de la tierra, tupa. Para Dios. Entonces, Pepe oye por una cambucí, oye, Pepe oye no es la cambucina. Pepe oye samba, ese va oye no es. Como a ver el país va ese lo pipa ni va eres para cambucí y ya por acá. Ahora pues entiende allí que hay un año muy conoce así, cordón pe humano a cuare, año más poquita 7, 5 millones. A pe cambucí, ahora coa vele cordón, a epe cordón, un menos año botico, algo que me trae, puido lado, porque agua pui pesa, pesa como si agua pui y se toma pui. Entonces, la cambucí, la exterminación aparte te juro que bateo apoyamos yo te mira cuál postura te con los peces tipo para la cambucina mucho pepe o mucho apoyo y bateo entonces pepe cordón o significa la imagen de oye me voy a cordón ande muy bien cordón con eso a pea oye muy pea porque estás ande hoy ya era acá uno ya era pea porque están de niño en ese amba es para significar ahí pe muy suave terrón oye mombo pete un güey como no está como yo muy en bola pero significa la muerte de Iracema el primer muerto entre todos los guaraníes que su hermano le mató el Yapeusá, famoso Yapeusá se convirtió en Yapeusá. Entonces la cambucí pese a oye Perú apea origen donde tuvo su origen en las urnas funerarias iba cobrando prácticamente todo el actual molde que se le da ahora y tiene todo, tiene sus patas, está sentado y en eso se guardan los muertos, los indios se enterraban los muertos para no esparcirse. ¿Por qué? Porque al barro no le calcome el barro, o sea la tierra, la arena. Ellos creían en un solo Dios llamado Tupay que alguna vez tendría que venir otra vez y que ellos tienen que levantarse para ver al Supremo Dios y por eso ellos se enterraban en eso. ¿Y la miel, profesor? Y la miel, ellos fabricaban la miel de una planta llamada caraguatá, parecido también al Elvira, de Elvira, parecido al caraguatá. Entonces ellos juntaban la fruta de Elvira, machacaban, exprimían y cocinaban en ñapuá. Ellos hacían ñapuá grande y en eso se cocinaban y hacían la miel. Ahí tuvo su origen la miel, ¿no? Esa es la miel que se produjo de la caña de azúcar. Después de tanto tiempo ya vino la miel. Ellos la miel de Elvira. La miel de Elvira. Esa es la miel de Elvira que ellos, con que ellos se sustentaban.
¿Por qué ellos, por ejemplo, tenían su... La civilización recién trajo la caña de azúcar. La civilización recién trajo. Cuando vino la civilización, cuando entraron los conquistadores, ya encontraban chacras hechas acá en este departamento, en este lugar llamado Itá. Y el cacique Itá, no era Itá, sino se llamaba cacique Itá, que era el cacique supremo de los guaraníes, y vivía en un lugar, en una cueva, en un lugar llamado Tuyurúa. Y desde ahí él manejaba a los tres caciques Lambaré, Paraguay y Guarambaré. El cacique Lambaré tenía su jurisdicción en el Cerro Lambaré. El cacique Paraguay tenía su jurisdicción desde la bahía de Asunción hasta la desembocadura en el río Paraná. Y el cacique Guarambaré era el parejara, que se comunicaba con la gente del Guairá y de Cazapá y Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Guillén. Era el parejara. Y ellos fueron los que tuvieron la primera confrontación con los conquistadores en el río Paraguay llamado Angostura, en el año 1536. Por eso Itá se fundó en el año 1536. ¿Por qué? Porque la primera confrontación que tuvieron, fueron vencidos los caciques con su ejército. Después vino, se afincó en Villeta, se llamaba antes de Guarnipitán. Y allí, vencidos nuevamente, ellos se fueron y se subieron en el Cerro Lambaré. Y allí le sitiaron los conquistadores. Le llamaron también al cacique Caracara, que era el cacique que manejaba la bahía de Asunción. Y ahí firmaron el pacto con los conquistadores. Y ahí fue el que le llenaron sus barcas de alimentos, nuevamente los alimentos para continuar viaje. Y él prometió fundar una fuerte. Pero antes de eso dijeron que ellos querían que van a fundar. Y ahí dijeron los caciques Lambaré, Paraguay y Guarambaré, nosotros tenemos nuestro cacique supremo en Itá. Entonces ellos vinieron junto al cacique y él aceptó para que esta comarca se llamara Itá. Y era su nombre. Se dice Itá, no podían pronunciar Itá y decían Itá. Y ese es el Itá actual. Que cuando aquel entonces contaba con... ¿Itá qué significaría entonces? Itá. Las piedras las más preciosas entre todas las piedras preciosas. Mimbía, Oerabi, Oerabea. Itá, con acento nasal. Itá. Y por problema de pronunciación los extranjeros quedó como Itá. No podían pronunciar Itá la nasal, entonces le puso Itá. Como así, por ejemplo.